Regresamos a Hielo y luego de tanto chiste es momento de seguir el chiste. Pensé que nos íbamos a poner serios. También nos vamos a poner serio porque vamos a hablar de El Partido, una película que en mayo se estrenó en salas y continúa, por suerte, su recorrido antes de que aparezca. Si no me equivoco, la van a estirar, creo, hasta cerca de fin de año, que va a subir a la plataforma de Disney. bien. Producción justamente de Bien. Buena Vista, una de las, Sí. de las Social patas Club. de Disney. Así que la tendremos en plataforma, pero todavía sigue su recorrido en cines y tiene muy buena cantidad de espectadores. Y hay algo que nos interpela directamente, justamente en esta época más que nunca. Los directores son Juan Cabral y Santiago Franco. Los señalo porque de Juan Cabral hablamos hace poco porque hablamos de Risa y la cadena del viento. Es el mismo director. Así que, bueno, nada, eso por un lado. Y por otro lado, este documental que viene de participar en Cannes revive el encuentro entre Argentina e Inglaterra, el partido. Del año 1986, justamente lo que hablábamos con Lara hace un ratito. Que es protagonista este partido de La mano de Dios. El gol y del el barrilete siglo. cósmico. El barrilete cómico. Pasaron como demasiadas cosas épicas que además estaban muy marcadas por la reciente guerra de Malvinas. Entonces este documental un poco lo que hace es tratar de preguntarse, para mí, dos cosas clave. Para mí la estructura está en dos preguntas que se hace, que es ¿cuándo empieza y cuándo termina un partido? Para mí, a partir de esas dos preguntas, el documental estructura algo que es, bueno, nos vamos muy para atrás y para empezar a contar un poquitito sobre la historia, primero de una rivalidad que es política, pero que es deportiva inclusive previamente a este partido, que me parece que es interesante y es importante. Sí, empieza de alguna manera como se materializa o la vemos visible en esa invasión a Malvinas en el siglo XIX. Pero después también tenemos episodios como, por ejemplo, el otro partido dentro de esta historia, que es un partido político, cultural, deportivo, que tiene que ver con ese Mundial del 66 en Inglaterra, a Ovaldo Antonio Ratín, que también marca la historia, que además se nos fue justo hace unos días nada más, ahí cuando se estaba disputando esta nueva edición del partido. Así que tenemos historias que tienen que ver con las islas directamente, tiene que ver con la guerra de Malvinas del 82, lo que pasó en el 66 en el Mundial, tiene que ver con justamente la visita y ese intento de unir un mundo muy en conflicto con el 81, con la visita de Queen a la Argentina. Tiene un montón de ediciones que van haciendo una historia que es un partido que todavía se sigue jugando, porque lo vimos hace una semana atrás cuando Argentina, justamente el miércoles pasado, enfrentaba a Inglaterra, ni más ni menos. Y tiene una característica que es que tiene algunos testimonios de protagonistas de ese momento, que además de dar testimonio no lo hacen de una manera tradicional, digo, no son personas que se sientan, dan una entrevista y listo, sino que son narradores. Y que reaccionan también al material. Reaccionan Increíble. al material totalmente y son Gary Lineker, John Barnes, Jorge Burruchaga, Jorge Valdano, Julio Larticoechea, Oscar Ruggere, Peter Shilton y Ricardo Justice. Son como algunos de los nombres que aparecen. Valdano y Lineker son los narradores, además de esta historia que está muy balanceada también en puntos de vista, ¿no? Como que no... Es una película que a mí me gusta mucho eso. Siento que está como muy balanceada entre cómo miran las cosas desde los dos lugares y también en cómo marca puntos de similitudes. Como puntos de llegada muy, muy parecidos entre las dos naciones y entre los dos equipos a nivel deportivo. Eso por ahora. Sí, justamente algo de lo que mencionaba Vicky tiene que ver con ese recorrido de Robson como entrenador y de el Narigón Bilardo por otro lado, con esas similitudes, esos paralelismos. Y algo en esto de que también que me parece fascinante es cómo rompe el espacio-tiempo en estos tipos que son testigos de su propio documental, son los que están narrando y estamos viendo al mismo tiempo que ellos ven ese documental, son quienes te los cuentan a vos, obviamente todo este texto basado en el libro de Andrés Burgo, el partido que Nahue tiene. Y me prometió que me lo iba a traer para... ¿Que te lo iba a regalar, dijiste? no qué creo. generoso, Nahue. Qué suerte que seas tan Te bueno. va a regalar el libro. Yo no dije eso, Nahue. Lo que hablé con vos no se dijo acá. Así Sí que lo bueno, dijo. tenemos justamente basado en el partido de Andrés Burgo y toda esta historia que es increíble. Hay trazados que además, encima, qué loco que es cómo se escribe la historia, que justamente hace un par de días se fue Kevin Keegan.
Ah, mirá. el ídolo en ese momento, Sí. ese paralelismo también trazado con ese Maradona en auge. Así que tiene un montón de cosas. Bueno, Ratín, justo cuando vamos a jugar con Inglaterra, cuando jugamos, ahora Kevin Keegan, tiene cosas que hacen que un partido se siga jugando a lo largo del tiempo y se sumó una nueva edición con la bandera en Malvina, con los Chelsea, cosas que se Es va a seguir que jugando siempre. se siguen sumando capas para mí y hace que sea como un partido muy icónico por un montón de cosas que sucedieron de forma deportiva, pero también de manera política. Brian no se animó a verlo antes del partido. No pude. No pude. De hecho, cuando lo vi hace poco, después de la final, ¿Confirmaste? no, es que yo ya sé que son los puntos en los cuales a mí me va a tocar la sensibilidad realmente y yo Claro. elijo cuándo. Claro. Yo, Héroes es una película que me cuesta muchísimo volver a ver. Ah, Claro. Yo tenía 8 años y yo recuerdo a mi viejo saltando, gritando los Ah. goles. Entonces es algo que a mí Claro. me toca muy de cerca. Yo construí la imagen de ídolo de Maradona y la destruí después con su carrera personal, con lo que pasó personalmente, pero pude quedarme con ese momento mágico. Y a mí algo que tiene que es, más allá de esta cuestión de los puntos políticos y deportivos, yo creo que tiene un momento icónico que creo que es el mejor relato de un gol, el mejor gol de la historia del fútbol. Y los que aman el fútbol, lloré cuando escuché el relato y me Sí. emociono nuevamente, se me escucha en la voz, porque me parece de otro planeta lo que sucede en ese momento. Sí, sí. Es completamente... no me hagas eso, te lo pido por favor, porque se me hace un nudo en la garganta. Te destroza, te destruye. Porque representa un montón de cosas Sí. y lo ves en esa explosión. Todo lo que hace Diego es perfecto, todo lo que hace en ese movimiento. Y después, claro, eso después te pone en el futbolero en esta cuestión de disfrutarlo a Messi durante toda su carrera y poder verlo, que a Maradona no lo pudimos ver por una cuestión de tecnología. Porque cuando él se va a jugar Italia, que también es en su mejor momento, posterior a lo que fue en el Barcelona, prácticamente no lo vimos. Claro. Entonces ya Claro. después, cuando llega Sí, a nuevamente al Messi lo Mundial... podés ver todo el tiempo. Claro, exactamente. Incluso hay algo de ese otro fútbol que pasa justamente con la mano de Dios. Uno dice, ¿cómo no te va? Pero pará, porque vos si tenías una foto tenías que ir a revelarla. Primero la televisión no llegaba a todos lados, no se estaba viendo en No. todos lados. ¿Cuántas cámaras? La posibilidad de las cámaras, tenés que ponchar justo. No había 25 como ahora. Es un montón de cosas de otro mundo, muy diferente al actual. Claro, y dependías de un medio porque lo veías en la televisión o en algún programa muy puntual de deportes, muy pequeño, y después era, en nuestro caso, el gráfico. No Claro. tenías solo otro fútbol. medio. O solo fútbol. No tenías otro medio como hoy que está todo súper re fácil, 50 cámaras, dice Diego. No, 50 no. cámaras, Sí, desde y que un punto de hasta vista. el celular de una persona en la tribuna puede hacer que Ya, algo se vea desde otro exacto, ángulo y se vea exacto. bien, se vea con calidad. Exacto. Es como, sí. Y retomando el tema de lo que es el partido, yo creo que se ha convertido en un clásico. Yo creo que más allá Sí. de esta cuestión, porque hoy sí estamos con toda la cuestión de patria a flor de piel. Hay otros años en los que no fue así, hay que ser realistas. Entonces, que esto perdure y resista ese enfrentamiento, para mí es un clásico. Para mí es como un partido de barrio, como un partido de liga, como un partido entre países. Yo creo que Argentina e Inglaterra es un clásico y lo va a ser Es por siempre. el partido, sale de Mm. cualquier competencia y nos pasó ahora para nuevas generaciones. Digan, che, lo que pasó en el otro día contra Inglaterra, ¿vieron que ahí estaba la final? Bueno, Sí, eso sí. es lo que es el partido contra Inglaterra. Y hoy me animo a decir, y esto podrá ser puesto en debate seguramente, pero me animo a decir que es el clásico más grande de Argentina, por sobre Brasil y Uruguay, porque hay Sí. algo de la hermandad, de la unión, del Mm. chiste, bueno, acá no hay chiste mediante. Sí, también otra cosa, te la da el tiempo, porque vos, por ejemplo, a Brasil te lo vas a encontrar en las eliminatorias. Y hay algo que también es muy propio de las décadas. Por ejemplo, Brasil en su mejor momento sí ganaba un montón. Y ahora nosotros pasamos al mejor momento, pero no deja de ser algo muy local, Sí. muy latino. Ya cruzarte con el charco, ya ahí es cuando se empiezan a activar otro tipo de cosas. Sí, vos sabés que ¿no? en cada 2, 4 años en una Copa América jugás con Brasil y jugás con Uruguay, en eliminatoria jugás, Exacto. se reedita el clásico. Bueno, le ganamos la Copa América en Brasil en el Maracaná y vieron que el chiste, pero hay algo de, acá no es chiste, acá hay algo que están jugando por algo que pasó hace 100 años y están jugando por algo que pasó hace 40, casi 50 años.
Y hay algo de que no, esto no es chiste, no, acá es el partido que lo Claro. juega todo. Y hay algo también de la distancia, que es lo que a mí más me gusta de la película, que trabaja como desde un recuerdo mucho más amistoso, por lo menos de la mayoría de los protagonistas, porque cuando vos tenés una película con estas características, tenés como el riesgo, entre comillas, de que sea hiper argentina y solo argentina. Y usar el testimonio de los ingleses o el archivo de los ingleses para construir tu propia narrativa. Y a mí me gusta que me parece que trabaja como en una unificación de esos relatos, ¿no? Como, bueno, todo lo que habla Lineker o mismo Chilton, que es un poco más el que está cara de Sí. perro. Pero Barnes me parece que es más inclusive porque está todo el tiempo riéndose, ¿viste? Todo el tiempo Sí, él disfrutando sí. de aquello que sucedió. Como deja de ser tan personal y pasa a ser más como una cosa de, bueno, pasó algo histórico y yo estuve ahí y lo vi y ahora te lo puedo contar. O Es sea, que, como... ¿sabes qué Eso pasa? me Que encanta. sí, hay cosas que también yo creo que eso sucede porque son jugadores que aman el deporte. Sí, sí, Y que hayan sido contemporáneos de ese sí. momento, después el tiempo, más allá que el garrón, que perdiste el partido, pero hay un tema de la admiración y justamente lo que hablan por Sí. Diego. Yo, por ejemplo, en cuanto tengo oportunidad y cada tanto que lo escucho, me encanta escucharlo a Ruggeri. ¿Entendés? Me encanta porque cada vez que lo escuchás te cuentan una anécdota distinta, una Sí, sí, anécdota sí, sí. nueva sobre algún momento. Lástima que acá no cuentan tanto, pero bueno, creo que es un poco del equilibrio que buscan que tenga el documental. Está muy bien focalizado este documental Sí, también. sí, porque son tipos que tienen pero una valija de Sí. anécdotas, porque aparte también convivieron con el que yo considero uno de los mejores técnicos que tuvimos en la historia, que es el doctor Bilardo, que no me canso de ver explicaciones y cosas, y digo, la demencia que tenía ese Sí, tipo, y yo el docu de Bilardo también te lo muestra, lo te lo amo con pinta el de corazón, pies a ¿entendés? cabeza. Porque decís, esa obsesión a ese nivel de detalle, es como, decís, ¿y cómo no íbamos a ganar La esa historia copa? del que lo intercepta. Sí, Al Vasco. la del ladrillo. Es Sí, buenísima, tiene es mil, buenísima. tiene mil de No, historias está de anécdotas. totalmente loco Bilardo. Sí, sí, tal cual. Y que les quemaba la cabeza y los pibos no entendíamos nada, pero está hace 4 horas hablando y bueno, es la intensidad de este tipo. Entonces, bueno, creo que está muy lindo cómo está todo equilibrado, cómo está. Yo quizás me hubiera quedado quizás con un poquito más. A mí, en lo que sea crítica, quizás mucha imagen detenida, mucha foto, y quizás habiendo material de archivo, quizás debería ser un poquito más dinámico. Pero bueno, me gustó mucho escuchar justamente el testimonio de los jugadores, de los exjugadores ingleses, porque también te lleva a eso, ¿no? Que son jugadores y la parte política se la pone el espectador y Sí, se la ponen los presidentes y los funcionarios. Y sí. ellos no tienen por qué responder a eso, tienen que jugar, No, es un y que te deporte. das cuenta que les duele igual que a vos también. Sí. Claro, Para mí eso es muy lindo también de la película, es que un trabaja con una cuestión más amistosa entre sí. las partes, ¿no? Sí, y es un documental que crea puentes también, más allá de que esto no hay chiste, no hay nada, es como esta guerra, que además hubo una guerra en el medio, literal, ¿sí? Ese conflicto bélico y esa masacre, ese genocidio que hicieron los soretes de la dictadura con Pendejito, porque Ujú. testimonio un pibe de 17 años que No, diga eso lo me que dice, o del mató, otro eso lado, me incluso mató. soldado inglés que se parte al medio para hablar de que tuvo enfrente un pibito en Claro, Malvinas, un sin argentino. preparación, o sea, creo Claro. que ahí va un poco esta cuestión de los hermanos de armas que le llaman, ¿no? Que es decís acá, sí, defendemos una bandera, pero te das cuenta que es un ser humano el que tenés Sí, enfrente y te das sí. cuenta cuando no está preparado. Y Para no, mí, perdón, Diego. sí, y dale. que no quiere engañarte en ese sentido. El conflicto está todo, pero el fútbol es un puente. Bueno, es que me parece que un poco con algo de lo que trabaja es esto, yo vengo como medio jede con este tema, pero porque me parece que suceden varias cosas en donde se nota un poco eso, en general, que es esta cosa de que la gente entre sí no tiene ganas de matarse, ¿entendés? Como nadie quiere eso. Y de pronto se responde como intereses de gente que no está poniendo el Ujú. cuerpo, pero en realidad yo tiendo a pensar que las personas en general quieren sentarse a tomar un mate, ¿entendés? Es que No sí, tienen ganas de estar... ¿Cómo se te va a ocurrir que hay un montón de hombres que quieren matar a otro montón de hombres? Realmente, ir, matarlos. claro. Digo, no, me parece que no sucede eso, que lo que sucede es que hay un sistema. No es algo natural del No ser es algo humano. para mí no es algo natural. Para mí no es algo natural que una persona pueda trabajar de ir a matar a otra.
Y como no depende de las decisiones de esas personas, me parece que lo que trasciende cuando pasa tanto tiempo una guerra, porque en los últimos años hubo un montón de películas documentales y demás que trataron de acercarse a los ingleses y nos encontramos con gente muy dolida, gente a la que le hizo muy mal la guerra también y pudimos entenderlo, Sí. como que pudimos entender que no éramos los únicos que habían sufrido y que había gente del otro lado que no quería vivir de esa manera. Parece que estas cosas son las que terminan como de demostrarnos eso, ¿entendés? Como de demostrar que eso que pasó le duele a las dos partes. Ujú. Como, y eso nos une en ¿Sabes por algún qué? Porque punto. fueron usados. Claro, Fueron para algo usados terrible, ¿viste? Y de para mí ambas ver un partes. testimonio de un soldado inglés llorando, y a mí me parte igual que el de ver un argentino llorando, porque nada, me duele, me hace mal, y en esto que señalaba Lara, como de cómo reaccionan al material, ver a Lineker que le duele cuando un fan, un hincha inglés, dice, nosotros la guerra la ganamos, así que nosotros esa presión no la tenemos, ellos porque la perdieron. Y ves a Lineker que no le gusta eso, decís, bueno, hay algo más que no es para homogeneizar que la guerra hay malos, buenos y punto. Y me parece que eso es muy positivo de la película, es muy optimista. me Toda parece. la construcción de épica que hay algo también que podía llegar a pasar con el documental es que vimos 1000 veces la misma historia y sin También. embargo está bien contada y va hacia puntos muy centrales que por ahí sí lo conoces, pero va por otro lado. Se mueve constantemente del lugar común y me parece que esa es una muy buena observación. Y hablar de lo estético del Ujú. documental me parece fantástico y fascinante Es al muy mismo lindo, tiempo. muy lindo. Otra cosa que yo esperaba y no lo, que quizás por eso, ¿no? Yo esperaba que quizás me iba a mostrar ciertas cosas de haber visto tanto, y que es, por ejemplo, el testimonio que está en ese video cuando Diego lo va a visitar al referee, porque el referee después de ese partido no dirigió nunca más. Directamente no lo sabía. lo sacaron y y Diego lo va a ver, lo va a visitar y lo recibe y le dice, Diego, le da un abrazo enorme. Era fan de Maradona. Claro, entonces ese tipo de cosas, como en el momento en el que también está, que Diego cuenta cómo hizo el gol después de muchos años, que está justamente caminando por el Estadio Azteca, y dice, vine por acá, hice esto, qué sé yo, y no me vio porque justamente hice, y lo relata desde un lugar fuera de Diego, o sea, no es del Diego personaje, Sí, sí, no es sí. del que te cuenta historias, no es el que te cuenta algo que es, sino que te dice algo, mira, lo hice así, lo hice asá, y eso no está. Pero no está. lo que está sí está muy bien. A mí me gustó mucho del documental de lo que sí está, descubrir que Maradona estaba practicando Sí, que goles ya lo con había la- intentado Sí. otras veces. No, Eso me mató. que después lo siguió haciendo. El cerebro de ese Claro. tipo, cómo funcionaba de practicar. ¿Para qué va? Hay algo de la historia escrita que venimos diciendo que vos sabés que vas a meter el gol de la historia con la mano, entonces venís practicando en clubes y demás. Claro. Hay cosas que no se pueden explicar. Y el proceso mental del tipo recordar que el hermano le dijo, Ah, estás definiendo sí. mal y tenés que. Nah, déjame de joder. Lo que- No lo que hay pasa- manera. Es lo que hace Messi constantemente también. Exactamente, eso es lo que te evidencia, bueno, yo le digo, para salir un poquito de Maradona y de Messi, en los delanteros de sangre fría, que decís, toman la última decisión a 30 centímetros del arquero Mm, y es un golazo. Y decís, Bueno, ¿cómo es la mente, la velocidad de esa mente Bueno, para... eso que yo veo permanentemente Inter, lo que hace Lautaro Martínez en Inter, Claro, es de no creer. La resolución esto del conflicto, por así decirlo. exacto. de practicar como lo mismo en un solo partido para mí es increíble, tipo, y lo Sí. vimos con Enzo la otra vez. ¿Cuántas veces pateó de una forma muy parecida hasta que entra? Es como que sí, está midiendo. Claro. Está midiendo hasta que entre. Bueno, y eso justamente cuando cuentan del relato, de cómo fue armando, cómo lo fue entretejiendo, porque después fue un partidazo también, el segundo tiempo sobre Uf. todo, y era así, ¿no? Y rápido. Lo que que siempre me olvido es cuando lo vuelvo a ver que me gusta, es en la jugada, digo, va a las chapas, va corriendo a una velocidad y tomando decisiones Una locura. sobre la marcha. Otra cosita del docu también que es increíble cómo pone toda la épica en, por ejemplo, en la nuca de Dios Sí, también. bueno. Eso es buenísimo. En los detalles y cómo dice, bueno, pero para, en un ratito vamos a volver a hablar de esto. Y ese juego lo hace Sí. muy dinámico también, en un formato documental casi tradicional, Claro. más allá de que rompe un montón de estructura, porque los tipos estén mirando su propio documental y te lo van narrando. Un futbolista que esté leyendo un texto, Sí. la otra vez grabamos con Vicky, me invitaron al podcast y recalcaba eso, decir, che, lograste que un futbolista vaya de testimonio como Shilton, por ejemplo, o de Lineker, y que lean un texto. Sí. Sí, no, eso, Ah, y el final. eso no es fácil. El comentario de Ruggeri cuando dice,
Y ese me lo comí yo. Ah, sí, sí, sí. En esa- También me pareció interesante del documental cómo hacen como el análisis de lo mediático del momento también. Como esto de, Ujú. ok, la foto la tenían que ir a revelar en este momento y los derechos de esa foto que después terminaron siendo para un inglés. Y es como, wow, esta foto que representa tanto para los argentinos da plata para un inglés. O tipo, como esto de la mano de Dios, cómo Hasta se esos fue. son piratas. ¿Ah? Sí. Cómo se fue deformando hasta que parece que la mano de Dios lo había puesto él y había sido toda una cosa de los periodistas. Vos sabés que Como nacen los mitos. cuando Como nacen cuenta los de la mitos, sí. camiseta, cuando cuenta la Eso camiseta, es genial. el día anterior, no, la semana anterior creo que fue, escuché que estaba hablando Ruggeri, contaba la anécdota esa de cómo contaron la camiseta, cómo hicieron toda la movida. Y yo dije, por Dios que esté, por Dios que esté, por Dios que esté. Y cuando lo cuenta, dije, bien, porque eso vale oro, esa Claro, la esa camiseta es anécdota. increíble. A mí la parte periodística, más que lo que decía Ala, que también es muy interesante, me parece interesante cómo muestran también cómo es del otro lado esa movida periodística de tratar de desestabilizar a un director técnico que recién está Mm. empezando por las decisiones que toma. Y es algo que incluso esta selección, que llegó a un segundo, estamos hablando de la selección de Messi otra vez, que llegó a un segundo puesto ahora y que ganó un mundial, fue bastardeada durante un montón de años, aunque hayan cambiado Y incluso ya los empieza jugadores. ahora de nuevo el Sí, denigrar, el bastardear, ya está el foco sobre Tapper. Y es Ahora, como, ahora va a Es que empezar todo de vende, es que nuevo. Ahora va a vende. empezar todo de nuevo. pero por eso hay que también mantener esto con la memoria, con el darle valor. Vayan a ponerle el like al posteo de cada uno de los jugadores, ¿sabes? Porque ahí es donde hay Yo que torcer el le algoritmo. comenté a Messi. ¿Qué le comenté, Diego? No, No sé. Sí, Igual yo le te puse pusiste- sí, like. Pues. te libero, le Yo le dijiste. fui y le puse te amo. Bueno, está bien, es válido. Sí, yo le estoy Le comentando a todos comenté también. te amo, Messi. A Lautaro, a todos. a Hay un todos. chiste en Twitter de que Nico Paz siempre le comenta todas las publicaciones al Colo Barco y el Colo Barco nunca le pone like, nunca le No. contesta, siempre lo ignora. Qué colorado mala onda. No. Me cae bien, me cae bien. Che, Morita, también viste el partido, ¿no? Pará, yo te iba Dos veces la vio Mora. Ah, a ver. Yo sabía, bueno. yo sabía. A ver. El día anterior habíamos visto con mi papá 2 capítulos del documental de Bilardo, que ya lo habíamos visto, pero Ah, lo vimos muy de bueno. vuelta. Entonces sí, no, sobreestimulación del 86 a full. Intentamos con mi papá muchas veces ver el partido original, porque está en YouTube, tipo Sí. en buena calidad. Nunca lo vimos completo, pero lo hemos visto como varias veces. Al menos el segundo tiempo lo hemos visto. Y es eso, o sea, a mí nunca me tocó ver un partido Argentina-Inglaterra. O sea, O sea, sí. pero tampoco, bueno, pero poner el partido de Verón contra Inglaterra yo tampoco lo vi, no vi, Claro. no vi ninguno. Y no, fue como muy, muy emocionante. Mucha gente, tipo profesores, yo el otro día fui al colegio y me decían, tipo, no, yo esto lo grité, en mi colegio lo pasaron, lo transmitieron el video del partido en la entrada, porque fue como demasiado, pues si bien, al igual que después lo hacen Bilardo y Maradona, que dijeron es solo fútbol, como que se sabía que no era solo fútbol y se notó. Y estuvo muy bueno también lo del tema de la bandera de los jugadores, que ahora se está usando en el fútbol argentino. Ayer Tigre salió con la bandera y está bueno que a partir de eso también vaya por el otro lado, como que dé también toda la vuelta más allá del fútbol. Hay algo que es muy difícil porque solo la da perspectiva y nosotros que pintamos las canas miramos para atrás. Nosotros nos vamos a acordar toda la vida de lo que pasó el otro día. Nos vamos a acordar para siempre. Para siempre. Sí. Y en 10 años, en 20, Vamos a hacer va haber unos un viejos documental. chotos pesados diciendo, yo lo vi. Es que va a pasar. ¡Salgo, lo grité! Es que va a pasar. Y no sabés lo que hicieron porque un Sí, pibe tiró la bandera y cuando Fue la tenían marra. que esconder lo agarraron y tal jugador que no venía jugando y le... Y después nos hicieron perder la final. No, es tremendo. Es así. Pará, pero yo le quería preguntar a Mora, porque cuando recién hablábamos del testimonio de un soldado súper joven, tiene la edad de Mora. Ah, Digo, ¿cómo te pegó un poco ver eso? Verlo No, realmente eso ahí. sí, es como re fuerte, o sea, siempre, ponele desde la primaria que te explican qué pasó en Malvinas, tenés esto que también hablaba con mis compañeros de la misma edad, que tenés como esa bronca, que decís tipo, che, malditos ingleses que mataron a mis compatriotas que tenían mi edad, y es como re fuerte ver como a una persona que ahora, o sea, que tiene mi edad, o sea, tenía mi edad, relatos tan crudos de vivir una guerra, y es algo que yo nunca me imaginaría que me puede pasar a mí o a cualquiera. Entonces es como, por ese lado, o sea,
de mi lado siempre como que me informé por mi parte o por mi familia, que te enterás qué pasó en Malvinas, pero capaz una persona que no está tan cerca de esos relatos está como bueno que además de que se tome el lado del fútbol, explicar ese contexto y la importancia de, ok, o sea, pasó esto y está bueno como mostrarlo para que quede, o sea, como que esté presente. Aparte, me imagino que no debe ser lo mismo como que te lo digan a que lo veas al pibito hablar y decir, sí, recién vengo de Estuve Malvinas. 17 horas en el océano. Claro. Igual me encanta Claro. esa parte que en un momento empiezan como a vitorear a Argentina, y de repente se quedan todos callados cuando se dan cuenta de lo pesado de lo que le está pasando en el interior de Claro. esa persona. Sí, que la A gente ese- lo está gritando como si fuese, vamos, vamos. Claro. Vamos la bola, Y boludo. ahí se nota mucho más cómo la juventud es sacrificada en pos de mantener el relato del poder, de ambos lados en sí. Sí, sí, sí. Y en ese momento que, bueno, la junta militar que estaba tratando de dar manotazos de ahogado, Margaret Thatcher también que estaba en Qué un momento muy monstruo la complicado. Thatcher. Ay, Qué cuando aparece, monstruo, yo le por decía a favor. mi familia, ¿Ves? por Dios, es diabólica. Sí, sí, Es sí. diabólica, de Es verdad. Y diabólica. cada vez que hablaba era diabólica. Era Real que un sí. El ser diablo del en sí mal. mismo. Bueno, volviendo Eh. a lo que decía Beto, justamente, la movida esta, y yo se acuerdo que se los comenté cuando fui, les súper recomiendo, vayan cuando puedan a Ushuaia, y vayan justamente al Museo de las Malvinas. Sí. No, al Museo de las Malvinas, al Museo de las Malvinas, donde cuentan, hay una línea de tiempo súper detallada en todas las paredes, donde cuentan todo absolutamente eh, el conflicto, pero mucho antes, ¿no? De dónde viene, de dónde se originó todo. Y esta cuestión de que nosotros estamos en la lista, ¿sí? De lo que es la descolonización. O sea, nosotros seguíamos, faltaban un par de países y entramos justamente en el trámite, si querés, Sí, de la boludo. ONU Sí, para boludo, entrar. sí, boludo, Que sí. está, y que de- está también en Los Vencedores. Eso Sí, decís, y declararon los la guerra milicos y todo nos, arruinaron. y nos tiraron para atrás Todo y arruinaron. todavía seguimos ahora. Hoy, te digo, es muy probable que ya estarían declaradas nuestras y las hubieran devuelto. Bueno, cuando vino Pablo Aparo, justamente por Los Vencedores, que no sé si ustedes le habían visto, pero volvió y contaba como en las cosas que fue aprendiendo y hablando con la gente allá, los meses que estuvo, era eso como que mucha gente grande le contaba que ellos ya estaban pensando en a dónde se iban a ir, Claro. porque era muy probable que con todo el proceso de descolonización se tuvieran que ir o se tuvieran que quedar y cambiar Ujú. digamos, de nacionalidad. nacionalidad o de gobierno, ¿no? Pero entonces como que ya muchos estaban pensando que era una cuestión concreta que se iban a tener que ir a la brevedad. Claro. Y los otros por perpetuarse en el poder, viste, destruyen absolutamente todos esos procesos, además sacrificando un montón de gente, Ay, ¿no? ni hablar. Y además claro. dándoles como hoy una excusa de decir, bueno, se peleó una guerra y se perdió también, ¿no? Como que es muy duro. Igualmente, el partido, este último, abrió como unos debates interesantes. Sí, las búsquedas no de Google solo a nivel acá. mundial. Sí. De miles de por ciento. Bueno, Santiago Korowski publicó que dice, che, le preguntaron de Malvinas, estaba en África, no sé, paseando, y le empezaron Sí. a preguntar de Malvinas y le dijo, bueno, nosotros en este país de África empezamos a bancar entonces Sí, la causa Malvinas. Pero hubo Inglaterra misma en distintos iba a medios decir, empezaron a preguntar, che, ¿no me- será momento de...? Sí, sí. medios Devolverle a este ingleses. pueblo. Sí. Es que medios ingleses estuvieron como publicando, y hay una nota que se hizo como bastante, circuló bastante, que un poco lo que decía era, tarde o temprano, este territorio va a volver a ser Y argentino, sí. y esto tiene que hacer como, este momento tiene que hacer que se inicie a hablar de este tema, y que ya como un medio local de ellos esté empezando a preguntarse, bueno, che, ¿En qué estado Digo, está el trámite? ¿qué Claro. onda? Porque aparte en un momento en el que todo el tiempo se está cuestionando la colonización conceptualmente, ¿no? Sí, sí, Como sí. digo, ir y dominar a otro pueblo. eh, es como en algún momento va a caer de maduro, pero bueno, no sé cuándo. Ojalá pronto, pero sí. En Sí. fin. Nahue, también viste el partido, no sé si querés aportar algo y ya nos estás comiendo Vi- tiempo de programa, Vi Nahuel. la primera mitad, no lo vi entero todavía, pero ahí está la escena de los combatientes cuando dicen que la mayoría de los suicidios de los ingleses fue porque se dieron cuenta que lo que habían hecho en las islas, Boludo, que es también. tremenda, y también recomendar 100% lo que es el libro, el partido, que es espectacular, un poco más detallado, ¿no? Obviamente, que la película, y por otro lado también va a ciertas cosas, pero es espectacular. André Burgo es uno de los grandes cronistas deportivos de Argentina. Sí, sí, sí. Y hablando de Maradona, también recomendar el otro libro que tiene él con Alejandro Gol, que es El último Maradona, que es toda la preparación de Maradona para el Mundial 94. Fueron a buscar a la enfermera, es tremendo. Mirá. Nomás para Muy meter eso. bueno. Tremendo. Hay que poner estrellitas, voy con las 5 estrellitas. Para mí es esos documentales que tienen que quedar y que tienen que ser vistos y pasados hasta en las escuelas y donde sea, porque la verdad que es increíble, una calidad maravillosa. Suscribo. Eh. Acepto. Acepto.
Yo estoy en las 5 estrellas también porque mantiene muy bien el equilibrio entre lo que podría haber sido un golpe bajo o Sí. refugiarse en la nostalgia y no, en ningún momento decae. Ni Y- chabacano, ni No, no, no. maradoniano, ni nada. Es muy, No, muy no, no. equilibrado Es todo. muy profesional. Sí, sí, muy, muy bueno. Adhiere también Mora del otro lado, adherimos todos. Entonces quedan 5 estrellitas unánime. El partido y probablemente se empiece a posicionar como uno de los documentales para los premios Diarios de este año. Sí, pues yo tiene ya lo 5. sumé a mi listita de películas argentinas que más me gustaron del año. Sí. Aparte, ya un documental deportivo que no sea, vamos a la casa de este deportista y lo filmamos en OJ hablando, Sí, para la mí verdad. ya es. Me encanta cuando evitas el conurbano. En OJ. Jota. Jota, No, aparte las entrevistas tienen un trabajo de iluminación increíble. blanco y negro El blanco es y muy el lindo. negro. Qué buena decisión, además. Sí. Y el final, por favor. El final. Es imposible, no se Hermoso. puede hacer Vos un que estás, documental que vos termine que así. estás preparándote para ser una cineasta ultra reconocida. Documentalista. Si vos vas y decís, yo quiero que en el final estén todos estos haciendo esto al mismo tiempo, yo te digo que no. Y no. Una Pero productora te funciona dice muy que no. bien. No, pero digo, ¿cómo lo haces? ¿Cómo la logística de eso, Lara? Convencer a todas las personas ¿En para qué, que estén No, en no, qué no, lugar no. en el geográfico mismo lo lugar, en el haces? mismo momento, predispuestas a decir, bueno, hacemos esto. Yo igual creo que la predisposición de ellos estaba. Sí, bueno, Para mí es muy difícil. breve, ya habíamos cerrado. Ruggeri y un par más estuvieron diciendo todo el tiempo, ellos fueron muy ninguneados después por Grondona, después de la Copa, por muchos años, y no les dieron lugar. Y ni les dieron el reconocimiento que merecen como campeones del mundo. Y eso todo el tiempo ellos reclamaban mínimamente algún tipo de reconocimiento, pero mínimo a esto que nosotros decimos, sí, pues nuestros ídolos y qué sé yo. Claro, nuestros héroes. Loco, campeones del mundo y fueron ninguneados por muchísimos años. Y esto nada que ver. Tuvo que ir el Chiquitapia a Tilcara a cumplir la promesa porque Argentina nunca ganó nada después de no haber cumplido eso. Hay que Qué hacer buenos lo que hay datos. que hacer. ¿Eh? ¿Viste? Exonerado del FBI. Ahí Tal está. cual. Por No, haber no, ya hecho- está, fue exonerado porque. Ya está, ya está. Qué Gracias lindo, a que qué lindo perdimos. el fútbol. Sí. Bueno, 5 estrellitas para el partido que todavía está en sala. El Gomond hace unas proyecciones a la tarde y se está llenando igual. Y aparte se arma esa Sí, tribuna. sí. Qué lindo, Da qué para momento hablar, para es estar lo lindo de vivos. estos documentales, que es como Los Vencedores, da para charla. después. Uf. Sí. Bueno, Mary, ¿qué sos? ¿Inglesa vos que nos tenés que mandar al corte? Antifútbol, O porque no está saltando. Mirá, no antifútbol. salta. Te va a ¿Eh? venir a Anti- cagar a trompadas. Estás Insultos no. ¿Estás en la movida anti-argentina vos? Nos dijo racistas. ¿Sí? ¿Estás siguiendo el algoritmo? Así que bueno, si no fuera por Mary, ¿qué sería todo esto? Ah, Es verdad. Nada funcionaría. Una Por joda. favor. Por favor. Gracias a ella. Es nuestra Bilardo. Sí. ¿Sí? Que no saque el ladrillo nada más. Eso lo veremos en el corte. Música, ya volvemos con el último bloquecito de Hielo para Todos.